Bueno, muy bien. Nosotros estamos viendo una materia que se llama teología sistemática y hemos venido viendo varias temáticas bien importantes. Hoy iniciamos con una nueva temática. Hoy iniciamos con lo que se conoce como la demonología. La clase anterior terminamos de ver lo que se conoce como la angelología y ahora vamos a ver demonología. Demonología es el estudio o el análisis de la doctrina de los demonios, ¿correcto? Luego de la demonología vamos a ver satanología, que es el estudio ya de Satanás como tal. Y entonces vamos a compartir una diapositiva y trabajamos entonces de esa manera. ¿Listo? Uh, preguntarte esto. Muy bien, vamos entonces a trabajar con el tema de la demonología, ¿correcto? Demonología, que es el estudio de la doctrina correspondiente a los demonios. ¿Listo? Demonología. Y vamos a ver cómo se define el demonio como tal, es decir, qué definición se le ha dado. Esta definición viene de un teólogo que se llama Y. Gruden, que es una de las teologías sistemáticas que les pasé y que estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo con todas estas temáticas? Básicamente ahí tengo como unas 10 teologías sistemáticas de base y las analizo, las reviso todas con base en la información del tema que estamos trabajando y saco de todos estos temas del hebreo, del griego, de la Biblia, en fin. Básicamente el docente es un intermediario entre el libro y la experiencia y el estudiante, ¿ya? Entonces eso es lo que usualmente uno hace. Y White Gruden dice que los demonios son ángeles caídos, que una vez fueron ángeles buenos, pero que pecaron y perdieron su privilegio de servir a Dios. Eso es como una definición muy general de lo que es un demonio. Entonces, la verdad es que del origen de los demonios en la Biblia no se tiene nada, no se tiene, digamos, mucho, la verdad, el origen como tal. Dios no los pudo crear porque, como bien dice la Biblia, todo lo que hizo es bueno, en el Génesis capítulo 1. Un demonio es malo, Satanás es malo, ya son fuentes de maldad. Entonces, no pudieron ser creados por, eh, por, por Dios. Entonces, la verdad es que en cuanto al origen de los demonios, reitero, no se sabe con precisión. Y eso lo vamos a ver aquí precisamente en la introducción de este tema. Hoy estamos viendo, reitero, la demonología, que es el estudio de los demonios como tal, de la doctrina de los demonios, y la vamos a ver entonces de esa perspectiva, reitero. White Gruden los define como ángeles caídos, que una vez fueron ángeles buenos, pero que pecaron y perdieron su privilegio de servir a Dios. Desde esta perspectiva, entonces, el origen de los demonios estaría en Génesis capítulo 6, cuando habla que los hijos de Dios con las hijas de los hombres, etcétera. Más adelante vamos a ver un poquitico más de ese aspecto. Entonces, se dice también que igual que los ángeles, los demonios también son seres creados y espirituales. Es decir, los demonios no son eternos, tienen un principio, aunque no tienen un fin como tal. Sí, no tienen un fin en el sentido de que no dejan de existir, aunque sí, reitero, tienen un principio. Y obviamente también son seres espirituales, ¿correcto? Estos demonios, según el texto bíblico y la doctrina que como se ha trabajado, tienen discernimiento moral y tienen una gran inteligencia, son muy inteligentes, aunque obviamente se plantea que estos demonios en un momento dado de la digamos, al perder su dignidad, también pierden mucho de su inteligencia y mucho, obviamente, de su estado espiritual celestial. Lo del estado espiritual celestial lo pierden todo. Y en cuanto a su inteligencia, pierden muchísimo. El pecado atrofia, ¿ya? Estos demonios no tienen cuerpos físicos, pero sí pueden ocupar, digamos, cuerpos físicos, como lo vemos en el texto bíblico, incluso de seres humanos o de animales, recordemos, ¿correcto? El caso, por ejemplo, de los demonios que le dicen al Señor, permítenos ir a ese hato de cerdos y terminan entonces ahí en el cuerpo de esos cerdos. Otra definición de demonio es que
los demonios son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Entonces aquí ya se habla de ángeles malignos. Entonces, desde esa perspectiva, habría unos ángeles celestiales y unos ángeles malignos, ¿correcto? Y cuando, como le comento, cuando Dios crea el mundo, varias veces repite en Génesis, todo lo que hizo es bueno, ¿correcto? Génesis 1:31, por ejemplo. Eso significa, reitero, que Dios no pudo haber hecho el demonio como tal, como nosotros conocemos algo de él, ni a Satanás, porque son seres de maldad, ¿correcto? Y que practican la maldad permanentemente, entonces Dios no pudo hacerlos. Reitero, entonces, ¿de dónde surgió? Entonces, esto significa que aún el mundo angelical que Dios había creado no tenía ángeles malignos, no tenía demonios en aquel momento. ¿Listo? Entonces, se dice, se cree que el origen de esos demonios está en algún momento del Génesis. Algunos van a plantear esa opción en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿ya? Otros van a plantear eso entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis 1, 2. Entonces, en algún momento entre los sucesos de Génesis tuvo que haber una rebelión en el mundo. Se dice que esa rebelión se dio en lo que se conoce como el Kairos, no en el Cronos, en el tiempo con el cual nosotros los seres humanos medimos el tiempo, sino en el Kairos, en la manera que mide el tiempo la divinidad, ¿correcto? Y que ahí, en ese momento, en algún momento de esos en el Kairos, en los sucesos de Génesis, tuvo que haber esa rebelión en ese mundo que se conoce como el mundo angelical, es decir, que todos eran ángeles buenos creados por Dios y que hubo una rebelión en la cual muchos de esos ángeles entonces no decidieron estar más del lado de Dios, sino que tomaron una decisión de rebelarse contra Dios y perdieron su dignidad, ¿correcto? De hecho, una de los aspectos precisamente en Génesis capítulo 6 es que el término que se traduce como gigantes en la Biblia no es el término que está ahí en el hebreo. En el hebreo está el término nefilim. Y el término nefilim que está en el hebreo es un término que se utiliza para seres que no guardaron su dignidad. El término que usualmente se traduce como gigantes en la Biblia es el término Rafá. Y ese término Rafá no está en Génesis 6. ¿Ya? Entonces, bien pudo haber sido esos demonios, esos ángeles caídos de Génesis 6 que se llegaron a las hijas de los hombres, o puede haber sido también lo que se conoce como, reitero, esa rebelión que supuestamente hubo entre los sucesos de Génesis 1 en la Biblia. ¿Listo? Entonces, sería como eso. Y en esa rebelión muchos ángeles se colocaron en contra de Dios y al colocarse en esa contra de Dios se rebelaron, ¿correcto? Y se convirtieron en seres malignos. ¿Ya? Eso es, reitero, algo de lo que se propone para el origen de Satanás y de los ángeles en el mundo. El Nuevo Testamento habla de esta parte en dos lugares. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Aquí tenemos entonces una opción. 2 de Pedro 2:4 nos habla de eso, de que Dios no perdonó a esos ángeles, ¿correcto? Que esos ángeles pecaron, ¿ya? Y que entonces Dios los arrojó al abismo, metiéndolos en cavernas. Y el libro de Judas también menciona un aspecto importante y es Judas versículo 6. Recordemos que Judas solamente tiene un capítulo. Dice que Judas dice que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Entonces, aquí hay un asunto también bien interesante porque aquí habla de demonios, o sea, de ángeles que no mantuvieron su posición y que están encarcelados. O sea que al parecer hay unos demonios que están encarcelados y otros como que si estuvieran sueltos y pueden actuar en el mundo.
¿ya? Entonces, estos que están encarcelados están para el juicio del gran día, según dice ese texto. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, los escritores del Nuevo Testamento, todos menos hebreos, mencionan a los demonios. En el Nuevo Testamento hay un total de 100 referencias. 1 Corintios 10, 20, 21, Santiago 2, 19, Apocalipsis 9, 20, ¿correcto? Ahí se utiliza en esos textos la palabra daimonium, daimonium, que es la palabra para demonio en el griego. En el hebreo hay varias palabras para demonio que las vamos a ver ahorita, ¿correcto? Claro, las menciones de demonios en el Nuevo Testamento son muchas más que en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, digamos, hay como unas connotaciones un poco diferentes al respecto. Básicamente, en el Antiguo Testamento, los demonios eran en algunas ocasiones dioses que se adoraban en otros lugares y que cuando llegan a Israel esas connotaciones o esos temas, en Israel se habla de ellos como demonios, es decir, se rebajan de ser dioses a ser demonios, ¿ya? Es decir, muchos de los dioses que se adoraban en otras culturas en el Antiguo Testamento, cuando llegan a ser adorados en Israel, algunos los adoran y otros los toman como demonios. Dicen, eso no son ningunos dioses, son demonios, y de esa misma manera se trabaja. ¿Listo? Pero en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de demonios, se utiliza la palabra daimonium. Otras veces se utiliza la palabra ángel, que sería en ese caso el malaj, ¿correcto? Y otras la palabra espíritu, que en ese caso sería el término neuma en el griego. Entonces, en el griego se utilizan 3 términos para demonio. 1, daimonium, 2, malaj y 3, neuma, ¿correcto? Entonces, son esos. Ahorita le digo, reitero, en el Antiguo Testamento que también se utilizan otros términos importantes. ¿Cuál es el origen de los demonios? Como le he venido diciendo, hay varias hipótesis que se tejen alrededor de eso, pero no pasan de ser eso, hipótesis, ¿correcto? No sabemos exactamente cuál es el origen de los demonios. Por ejemplo, según y a través de la historia se ha dicho que los demonios son los espíritus de personas fallecidas y sobre todo las personas malas. Eso se ha dicho del origen de los demonios a través de la historia. Pero este punto de vista proviene de una creencia antigua griega de que los espíritus eran precisamente eso, de que los demonios eran eso, eran los espíritus. Obviamente la persona que muere, el cuerpo pues se descompone, y al ya no haber un cuerpo, pues entonces los espíritus de esos cuerpos rondan por diferentes lugares y terminan siendo demonios, sobre todo las personas que fueron malas en vida, ¿correcto? Reitero, estos son hipótesis que se han venido tejiendo a través de la historia del origen de los demonios. Recordemos que la teología sistemática tiene, digamos, como un camino. Primero, ¿qué dice el Antiguo Testamento de este tema? Luego, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Luego, ¿qué se dijo de eso en la patrística? ¿Correcto? ¿Qué se dice de eso en la época media? ¿Qué se dice de eso en la época del Renacimiento, en la época moderna, en la Reforma y en la época actual? Digamos que sigue como ese hilo conductor, ¿correcto? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta, digamos, esto que se ha dicho, aunque no lo aceptemos o aunque no lo creamos, pero eso es algo que se dice de ese tema. ¿Ya? Entonces, por eso se llama esto teología, porque estamos trabajando, digamos, esto de una manera un poco más amplia, cada una de las temáticas que estamos viendo. Esta postura que le acabo de decir no tiene un respaldo bíblico, ninguno, ¿ya? Es decir, en la Biblia jamás se nos va a decir que los demonios son seres espirituales, perdón, son los espíritus de las personas fallecidas y que no fueron malos en vida. La Biblia no dice nada de eso. ¿Ya? Porque la Biblia básicamente lo que hace es situar a los muertos, a los que no fueron salvos, pero eso sobre todo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, como bien dice el texto bíblico, en el Seol, ¿quién te alabará? El Seol es como el lugar de los muertos y allá se termina todo, ¿ya? Pero ya, por ejemplo,
en Lucas 16:23, Apocalipsis 20:13. Se habla de estos seres como confinados en un lugar de tormento, incapaces de regresar aquí a este mundo. Es decir, no puede haber un lugar allá y acá. No pueden pasar, ¿correcto? Eso es lo que es como la enseñanza. Leamos por favor Lucas 16:23 y Apocalipsis 20:13. Cualquiera de los dos. Lucas 16:23. Voy a leer. Sí, léelo, por favor. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sigo? Sí, por favor, sigue. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envías a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Bueno, muy bien, gracias. Este texto, aunque la verdad tengo que ser honesto con ustedes, los biblistas van a decir en varias ocasiones que esos textos no se pueden tomar para hablar, digamos, de lo que puede estar pasando después de la muerte, porque esos textos están dados es para hablar, por ejemplo, de la justicia social, es decir, de cómo se debe vivir una vida acá en la tierra. Pero bueno, otros autores van a decir, sí, eso nos arroja una luz de lo que está pasando después de la muerte, ¿correcto? Allá, en ese lugar. Y dice que hay una cima es depende si es cima con S o cima con C, ¿no? Entonces esa cima es como un abismo de la que habla ahí, es como un abismo que hay entre ellos y nosotros, según dice el texto, y no pueden pasar de allá para acá. Ya te doy la palabra. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces acá, según este texto, nos habla de que los muertos están en un lugar específico, que de ninguna manera están vagando por ahí en el mundo, mirando, ni viniendo, ni dando instrucciones a los vivos, ni nada por el estilo. Roland. Pastor, pero entonces, según el escritor de Lucas 16 del texto que acabo de leer yo, ¿a qué hace referencia? O sea, ¿él por qué tomó ese texto? ¿De dónde sacó ese texto? Porque muchos toman ese texto para, como para corroborar o para decir que sí hay un infierno y que el infierno es así, ya sabe, que según el texto de Lázaro y pues lo que acabo de leer. Entonces, Qué pena, perdón, pastor, que sí, sí. ya. Según el texto que yo acabo de leer, el escritor, ¿a qué se refería o de dónde sacó ese texto? Porque muchos pastores o muchas iglesias usan ese texto para justificar o para dar a conocer de que si hay un infierno, de que cómo es el infierno, de qué manera va a ser atormentada una persona que se va para el infierno. Muchos usan ese texto para definir realmente o decir que el infierno es así, de esa manera. Y eso crea como una falsa enseñanza, ¿no? Pienso yo, ¿no? Entonces, el que escribió ese texto de Lucas, ¿a qué se refería? Porque realmente yo pienso que el infierno no es así, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta la que haces y es un tema bastante álgido. En esta clase vamos a ver precisamente más adelante cielo e infierno. Y claro, del infierno se plantea eso. Era lo que se creía en ese momento, ¿no? Era lo que se creía en ese momento que era el infierno. Lo que pasa es que el concepto de infierno en la Biblia, recuerde que es tomado la Biblia habla del Gena,
que era un botadero de basura a las afueras de Jerusalén. Es decir, recordemos que Jerusalén es una ciudad amurallada y afuera de la ciudad había un lugar que era un botadero de basura. Eso en la actualidad en Jerusalén lo convirtieron en un jardín. Lo que era un botadero de basura en esa época, en este momento es un jardín. Y entonces el escritor bíblico toma ese concepto de las tinieblas de afuera, del fuego, de los gusanos que nunca acaban, que nunca mueren y que será el tormento, es porque obviamente era muy peligroso cuando una persona de noche se quedaba afuera de las murallas de la ciudad, o sea, podría correr los peligros que quisiera porque no estaba, digamos, a salvo dentro de la ciudad. Entonces se habla de las tinieblas de afuera, ¿ya? Las tinieblas que corre una persona, ya claro, en la ciudad estaba iluminada, pero afuera no. Y en esas afueras había entonces un botadero de basura. ¿Y qué cosas hay en un botadero de basura? Siempre en un botadero de basura se está quemando algo. Entonces, las llamas que nunca se extinguen. Siempre en un botadero de basura hay comida en descomposición, perros, animales muertos en descomposición y siempre, siempre hay gusanos, ¿correcto? Entonces, los gusanos que nunca mueren también, ¿correcto? Entonces, se tiene esa idea del infierno tomada de allá, de eso. Entonces, para la gente de esa época le parecía algo terrible presenciar ese lugar que estaba a las afueras de la ciudad y todo esto que te comenté. Entonces, se toma, digamos, el infierno o la condenación como debe ser algo así. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de aspectos que se mencionan del infierno, se mencionan, que se enseñan en la iglesia, en este momento yo les había dicho en una clase anterior, se toman del famoso libro La Divina Comedia de Dante Alighieri, que lo tengo aquí, que vale la pena que lo leamos, tanto del cielo como del infierno. Se habla, Dante Alighieri, que es un escritor muy brillante italiano, escribe eso más o menos, digamos, como él se lo imaginaba. Y entonces él habla del infierno como en siete círculos, y cada círculo es peor, y la persona que está tanto en el infierno como en el cielo está ahí por diferentes pecados en el infierno, ¿correcto? Y entonces cada uno de esos círculos tiene un tormento diferente. Personalmente, y qué pena dejarles ver, digamos, mi posición ahí. Eh, yo no creo tampoco mucho en un infierno de fuego, porque es que de todas maneras, por otro lado, tendría que ser un infierno, o sea, el ser humano en un cuerpo como estos obviamente no soportaría mucho fuego, ¿no? Como para quemarnos por toda la eternidad, o para quemarse, porque no pretendo ir allá. Yo veo el cielo y el infierno más bien desde perspectivas no de sitios geográficos y materiales, sino como estados espirituales. De hecho, de hecho, puede ser que esté equivocado. Puede ser que un día la gente o el que esté en el infierno me estuviera escuchando hablar de eso y diga, ah, eso sí, ojalá estuviera acá para que vea que eso sí es real. Está bien. Pero debemos tener en cuenta que lo peor, ¿qué es infierno y qué es cielo? Básicamente se traducen en dos aspectos o en dos palabras, condenación o salvación, ¿correcto? Condenación o salvación. La condenación, ¿qué es? Sencillamente, palabras más, palabras menos, la condenación es ausencia de Dios en la existencia de ese que se condenó. Y salvación es presencia y compañía de Dios en esa persona que fue salva. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de tratar de evitar el entender la salvación como calles de oro, mar de cristal y puertas de perlas, porque entonces ahí estaríamos nosotros teniendo un interés no en Dios, que es la salvación, o la ausencia de Dios, que es la condenación, sino en lo que Dios da. Entonces, usualmente cuando yo planteo esto, que para muchos es herejía, se dice, no, pero es que sí tiene que haber algo allá de tormento y todo eso. Perdón, ¿qué más tormento para una persona que la ausencia de Dios en su vida? Esa ausencia que aquí en esta tierra nosotros solucionamos con trabajo, con familia, pasándola bueno, viendo una película, pero que allá cuando todo esto ya no esté y cuando esta corporalidad ya no esté, ¿con qué se sacia esa hambre y esa sed de Dios? Que se eleva a la N potencia y ya no hay ni la más mínima posibilidad de saciarla. ¿Correcto? Esa es la condenación. ¿Y salvación qué es? Salvación es estar con Dios. ¿Cuándo y dónde? No sé ni me interesa.
Es estar con Dios ahí pegadito, sabiendo que Dios tiene para decirnos una cantidad de cosas, ¿correcto? Y tiene para saciar esa hambre y esa sed de Él. Entonces yo sí les motivo que pensemos en cielo e infierno, en algo más allá que no sea sitios geográficos, sino estados espirituales. Estados espirituales. Y reitero, si la persona, digamos, no puede hacer ese deconstruccionismo y tiene que decir, no, es que definitivamente el infierno sí es eso, y el cielo sí es eso, si no podemos hacer ese deconstruccionismo, tengamos en cuenta que más que tormentos, fuegos, azufres, eso sería que, aunque existiera eso sería una recocha, comparado con la ausencia de Dios en la vida de la persona que se condena. Y que calles de oro, mar de cristal, eso no es nada, eso es una bagatela si tenemos en cuenta que la salvación es presencia y acompañamiento de Dios en la vida de la persona que se salva. Quiero que quede ese aspecto claro. José. Sí, pastor, bendiciones. Sí, usted la última clase también dijo, pues no, o sea, no puede ser que Dios, porque si Dios también es el Dios del fuego, o sea, él es también, o sea, dueño del fuego, no puede ser que nosotros nos podamos, nos puede condenar en quemarnos, ¿no? Digamos, sí, así, como por así decirlo, digamos, ¿no? Por eso que yo también pienso que es más espiritual ese término, ¿no? Del infierno, digamos. Sí, yo creo que esa parte, claro, o sea, digamos que cuando uno muere, ya sea que esté, que se condene o que se salve, ya este cuerpo como tal no existe, no está. No está. O sea, este fuego hace daño en este cuerpo, haría. En un cuerpo transformado, o a menos que sea un cuerpo transformado que soporte fuego, fuego, fuego permanentemente. Pero lo que yo sí les digo, y eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, es que, ojo, entendamos cielo y infierno como ausencia de Dios, infierno, cielo como presencia y acompañamiento de Dios. Independientemente de que esos sitios sean sitios geográficos, independientemente de eso. A mí la verdad no me interesan las calles de oro, mar de cristal, las puertas de perlas y la corona, porque de todas maneras eso también está mal interpretado. Porque cuando nosotros leemos, eso creo que está en el capítulo 19 de Génesis, precisamente, dice, ven acá y te mostraré la esposa del Cordero. Y empieza a describir eso que la gente ha dicho que es el cielo, calles de oro, puertas de perlas, etcétera, etcétera, pero realmente eso no está describiendo el cielo, está describiendo la iglesia. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. La iglesia. Deben ser características que debe tener la iglesia, ¿correcto? Entonces, sí, yo creo que vayamos un poco más. Lo que pasa es que como nosotros somos material, somos algo más, somos materia, somos físicos, entonces a nosotros no nos cabe la idea de cómo un cielo o un infierno no sean algo físico. Tiene que ser físico. No porque es que en esa otra dimensión lo físico no va. Pero reitero, eso, los que ya están disfrutando de ese cielo o están sufriendo el infierno son los que saben y los que podrían informarnos más, pero no pueden pasar de allá para acá. Pero sí tengamos en cuenta eso, más desde una perspectiva espiritual. Ahora, por otro lado, tampoco nos engañemos nosotros diciendo, no, es que Dios es un Dios de amor, como dice muchísima gente. Y Dios no va a condenar a nadie. No, Dios no condena a nadie. Los que nos condenamos somos nosotros mismos, ¿correcto? Nosotros no podemos salvarnos. Es Dios a través de la muerte vicaria de Jesucristo que nos salva. Pero para condenarnos, sí, nosotros nos condenamos por nuestras obras, malas obras, ¿correcto? Tengamos en cuenta eso. Pero sí tenemos que entender en cuenta que aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios de juicio. Y ese sí no sería como, digamos, como un argumento de valor de que decir, no, como Dios es un Dios de amor, no condena a nadie. No, cuidado porque Dios también es justicia, Dios también es juicio, Dios también es ira y nos podríamos llevar una muy mala, digamos, experiencia al respecto. Alexandra. Dios los bendiga, buenas noches. En realidad lo de Lucas 16 es una experiencia o podemos decir que es algo
como mítico, ¿no? O si fue una experiencia, no sé cómo exponer mi pregunta. Sí, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. No podemos decir nosotros que es un evento real, es una parábola, es una parábola. De hecho, por ejemplo, en el mismo texto se habla que moje la punta del dedo y la pase por mil, perdón, o sea, mojar la punta del dedo, eso no sacia la sed de nadie. Tendría que ser un manantial completo, ¿correcto? Para saciar la sed de esa situación que se está describiendo ahí en ese momento. Entonces eso es una parábola, es decir, no, reitero, no sabemos, digamos, como todas las parábolas que están en el texto bíblico, que reflejan una verdad espiritual, pero que de ninguna manera, digamos, es tal cual está escrito ahí. Ahí está funcionando el mito, porque recordemos que el mito es el léxico o el medio que utiliza la teología para dar a conocer su mensaje. Nosotros siempre estamos con base en el mito, porque el mito es la única manera de explicar a un Dios que se relaciona con un ser humano, a un Dios que se vuelve hombre, que se encarna, ¿correcto? Vaciándose, etcétera, etcétera. Todo eso está mediado por el mito. Entonces, nosotros ya sabemos que el mito incluye aspectos que nosotros conocemos con verdades extraordinarias, con verdades que se salen de nuestras categorías racionales, ¿correcto? Entonces, todo eso hay que analizarlo así. Ese texto hay que analizarlo de esa manera. Muy bien, le estoy hablando, recuerden que hoy les estoy hablando del origen estamos hablando de la demonología, ¿correcto? Y estamos hablando del origen de los demonios. Y les dije que hay varias teorías respecto al origen de los demonios. Que los griegos decían que los demonios eran los espíritus de personas fallecidas que habían sido malas en la vida. Y que esos eran los espíritus o los demonios, ¿correcto? Otro, y dijimos que esa teoría no tiene un asidero bíblico. Otros plantean que los espíritus sin cuerpos o son cuerpos mejor de una raza preadámica. Usted, yo creo que usted ha escuchado varias veces, una persona que le escucho hablar mucho de la famosa raza preadámica es este señor Armando Alducín. Hay una teoría que dice que antes de Adán y Eva, en el Génesis capítulo 1, Dios creó una raza de seres humanos y que esa raza fue destruida y luego de esa raza es creada Adán y Eva. Por eso esa raza de seres humanos se llama la raza preadámica, la raza preadámica. Y una postura para hablar del origen de los espíritus inmundos es que son los espíritus de esos seres humanos preadámicos que existieron mucho tiempo y que se extinguieron posteriormente. Entonces, este punto de vista nos indica que Satanás originalmente reinó sobre una tierra perfecta y esa raza preadámica de personas, ¿correcto? Y que cuando Satanás pecó contra Dios, esas personas participaron de esa rebelión, de alguna manera participaron, y por lo tanto perdieron sus cuerpos y se convirtieron en espíritus sin cuerpos, es decir, en los demonios, ¿ya? Eso, digamos, es una postura que se ha planteado en varios círculos académicos y teológicos y se cree eso. Entonces Satanás gobernó en esa raza. Recuerden que que siempre les digo que hay siempre una supuesta, porque todo eso también es hipótesis, como una supuesta enseñanza de que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 hay una creación hecha por Dios y que luego cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, entonces que ahí fue en el kairos de Dios esa rebelión de Satanás. Según eso, esto es lo que plantearía ahí. Ya Satanás gobernando en una raza preadámica de personas y esas personas participando en la rebelión de Satanás y perdiendo sus cuerpos y convirtiéndose en demonios. Esa es la segunda postura acerca del origen de los demonios. ¿Listo? Entonces, esa distinción, este concepto hace una distinción entre todos los ángeles, los buenos y los ángeles buenos y los malos y los demonios, ¿correcto? Y básicamente tiene algunos respaldos de que los demonios buscan estar en cuerpos. Entonces lo que se plantea es que, claro,
los demonios sí serían esos espíritus de esos seres preadámicos, y como perdieron sus cuerpos, recuerdan que en alguna época de su existencia tuvieron un cuerpo y por lo tanto estarían siempre intentando buscar otro cuerpo para habitar, ¿ya? Porque son espíritus sin cuerpo, perdieron sus cuerpos, ¿listo? Pero también hay aspectos contrarios a este punto de vista, en el hecho de que la Biblia en ningún sitio, ni siquiera indirectamente, provee una clave de la existencia de una raza preadámica. No, la Biblia no habla de una raza preadámica, la verdad, no. Lo que sí habla es que, cuidado, recordemos que el término Adán en el hebreo no es un nombre propio. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 no es un nombre propio, sino que es un sustantivo común, plural, un sustantivo colectivo. Recordemos los famosos sustantivos colectivos que nos enseñaban en el colegio. Son sustantivos que están dados en el singular, pero que encierran una colectividad. Por ejemplo, cuando yo hablo de ejército, el sustantivo ejército está dado en singular. Yo puedo decir ejército o puedo decir ejércitos, pero aunque yo diga ejército, pues sencillamente es un sustantivo colectivo. Significa que hay una cantidad, cientos o miles de personas que conforman ese ejército, ¿correcto? Así es el término Adán en la Biblia. El término Adán significa género humano, raza humana, humanidad, ¿correcto? Y de esa raza humana, cuando Dios dice que creó al Adán, no está hablando de una parejita, hombre-mujer, uno y uno. No, está hablando de toda la raza humana. Y de esa raza humana le dice a Adán y Eva, den un paso al frente y yo me voy a entender con ustedes. Usualmente Dios trabaja de esa manera. Está entonces todos los hijos de Jacob, pero él escoge a José, ¿correcto? Está entonces todos los pueblos de la tierra, pero Dios escoge a Israel. Él siempre actúa de esa manera. Entonces esa raza preadámica de la que hablan algunos no sería tanto una raza preadámica, sino toda la multitud de seres humanos que Dios creó cuando hizo al ser humano, ¿correcto? Y que, reitero, de entre ellos tomó a Adán y Eva para decir, con ustedes me voy a entender. ¿Listo? Porque la Biblia no ofrece, reitero, una clave o un texto bíblico que hable de la raza preadámica. No. ¿Correcto? Y Mateo 19:4 dice que hubo un Adán. Declara el Señor Jesucristo que hubo un Adán que fue el primer hombre, desde la perspectiva que le estoy comentando, y luego él habla de el segundo Adán, que sería él, que viene a corregir lo que ese primer Adán hizo mal. ¿Correcto? Muy bien. Por otro lado, también esta postura de la raza preadámica para los espíritus inmundos fallece también en el sentido de que en ningún lugar de la Biblia se habla de que las personas que murieron tienen la facultad de regresar a la tierra. No, no tienen esa facultad. Muy bien, un tercer aspecto o una tercera hipótesis del origen de los demonios en la tierra es que los demonios son los descendientes de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres que dice en Génesis 6. ¿Se acuerdan que dice en Génesis 6? Entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron entre todas ellas y tuvieron sexo con ellas, etcétera. Y entonces de ahí vienen los valientes de la antigüedad. Entonces, esta tercera hipótesis dice que los demonios tienen un origen y sería que son los descendientes de la unión descrita en Génesis 6 de los ángeles y los hijos de Dios y las mujeres, las hijas de los hombres. ¿Listo? Pero entonces para validar esta hipótesis se requiere a lo menos de dos suposiciones. Una, que los hijos de Dios eran ángeles. Bueno, eso sí está ahí, no hay inconveniente. Y dos, que la prole que surgió de esa unión no fue humana. Y claro, realmente no es humana en el sentido de que no eran humanos normales. Usted y yo hemos conocido a través de la historia, por ejemplo, Ulises, ¿recuerdan ustedes? Ulises, Aquiles. De hecho, también se quiere plantear de esa misma manera a Sansón, que no eran seres humanos normales. Claro, ¿cómo iban a ser seres humanos normales si eran hijos de un Dios, o en este caso de un ser celestial con una humana, o hay otros que son diosas con humanos? Entonces,
hay una hipótesis entre los griegos y en el pueblo de Israel también, que está en Génesis capítulo 6. Entonces, estas dos suposiciones son viables en lo que pasó en Génesis 6. Uno, que los hijos de Dios eran ángeles, que sí, la Biblia habla de los Beneja Elohim, y que ese término Beneja Elohim habla de los ángeles, y que la prole no fue humana. No, no fue humana. Porque es la unión de dos naturalezas en una, es decir, tenían rasgos humanos, pero tenían otros rasgos suprahumanos, ¿ya? Y que los hijos de Dios fueran ángeles es un punto de vista posible, como le estoy comentando, pero que la prole fueran demonios es muy probable. Entonces, aquí lo que se pretende es que eran seres humanos capaces de hacer proezas que los otros seres humanos no hacían, no podían hacer. Pero de ahí a decir que los descendientes de Génesis 6, de la unión de los seres espirituales con las mujeres, sean los demonios, es muy, muy improbable. Porque definitivamente que la prole era mestiza, sí. Parte humana y parte angélica, sí. Y les decía yo que el término nefilín que hay acá en el versículo 4 de Génesis 6 no significa gigantes, sino que significa seres que no guardaron su dignidad. ¿Listo? Entonces, pero de todas maneras también aquí hay algo bastante interesante. Y es que todos esos seres humanos o todos esos seres que resultaron de esa unión fueron destruidos en el diluvio. ¿Correcto? Y que cuyos espíritus sin cuerpo se convirtieron en los demonios. Esa sería entonces la opción de esto. Para decir, los demonios fueron los descendientes de esa unión que dice en Génesis 6. Reitero, estoy hablando de posturas que se han dado para hablar del origen de los demonios. Una cuarta postura es que los demonios son ángeles caídos. Este punto de vista dice que los demonios son ángeles que se rebelaron junto con Satanás, ¿correcto? Y que entonces al rebelarse dejan de ser ángeles buenos, terminan siendo ángeles malos o demonios o espíritus inmundos, que es la manera en que la Biblia habla de estos seres, ¿correcto? La evidencia de que los demonios son ángeles caídos estriba en que hay varias consideraciones que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, a Satanás en Mateo 12:24 se le designa como el príncipe de los demonios. ¿Ya? Entonces, al parecer hay como una, digamos, diferentes rangos de demonios, según eso, y Satanás entonces sería ese príncipe de los demonios. A Satanás también en la Biblia se habla como que es un ángel, y los demonios también tienen que ser ángeles, pero caídos, al igual que Satanás, según esta postura, ¿correcto? Entonces, si Satanás es un ángel, los demonios también son ángeles caídos o demonios, igual que Satanás, obviamente. Por otro lado, se dice que Satanás tiene rangos bien organizados de ángeles que terminaron siendo demonios y que promueven sus propósitos, porque recordemos que Satanás, por ejemplo, no tiene los atributos que Dios tiene. Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente, pero sí parece que estuviera en todo lugar por lo organizado que está, ¿correcto? Y que son los demonios que están en muchos lugares y que lo mantienen informado de todas esas circunstancias. Entonces, la Biblia habla de diferentes rangos, por ejemplo, como principados, potestades, en Efesios 3:10, Efesios 6:12, y que son también esos rangos que se le dan a los ángeles buenos, ¿correcto? Yo no hablaría aquí mucho de rangos, porque para nosotros rangos es como que unos tienen más importancia que otros. No, Dios no hizo ángeles más importantes unos que otros. Si bien la Biblia habla de ángeles, serafines, querubines, arcángeles, no es que entonces el arcángel es más importante que el ángel. Todos los seres son creados de la misma manera, ¿correcto? Pero sus funciones sí son diferentes. Sí se debe hablar de funciones, más no de importancia, ¿correcto? Eso yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces,
lo que sí parece indicar es que seres de una misma clase componen el personal de estos rangos, es decir, principados y potestades, ya sea de ángeles o ya sea principados y potestades de demonios o ángeles caídos. Por otro lado, en varios lugares a los demonios se les denomina en la Biblia espíritus, pero obviamente espíritus inmundos, porque finalmente los ángeles también son espíritus, pero espíritus celestiales, ¿correcto? Y esos espíritus inmundos los asocia con el mundo espiritual de esos demonios, ¿correcto? Por ejemplo, el demonio que se menciona en Mateo capítulo 17, versículo 18, se le llama espíritu inmundo en el relato paralelo de Marcos 9:25. Leamos esos dos textos, por favor. Mateo 17, 18. Dice Mateo. Mateo 17, 18. Tengo. Y reprendiendo Jesús al demonio, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Vale. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Ojo, entonces en Mateo 17, Reprendió. 18 se habla del demonio, ¿correcto? Pero en Marcos 9:25, que es el relato paralelo de ese texto, ya no se le dice demonio, sino que se le habla un espíritu inmundo. Mire lo que dice en el 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, aquí lo que les quiero demostrar por el texto bíblico es que demonio es igual a espíritu inmundo en la Biblia. Entonces, los demonios son espíritus. Los ángeles también son espíritus. Pero los ángeles son espíritus celestiales. Los demonios son espíritus inmundos, diabólicos. ¿Listo? Esa misma situación se da también en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Porque también en Mateo dice que el Señor sanó a muchas personas poseídas por demonios y echó fuera de ellos los espíritus inmundos. ¿Listo? Entonces, demonios igual a espíritus inmundos. Por otro lado, también hay que reconocer que en la Biblia, en ningún lugar se declara directamente que los demonios son ángeles caídos, pero sí nos da algunas evidencias. Es decir, aunque la Biblia literalmente no nos dice, vea, el origen de los demonios o de los ángeles caídos o de los espíritus inmundos, que es lo mismo, es este. No nos lo dice. Pero sí hay mucha evidencia de que los demonios son esos ángeles caídos. Es la evidencia. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta el momento de lo que hemos visto. Pastor, una pregunta. Hay Sí. un texto en el Antiguo Testamento, no recuerdo de qué profeta o de qué libro, que habla, o bueno, que lo toman para dar el origen del demonio. No Sí, recuerdo muy bien qué texto varios. es, pero... Ezequiel 28. Ezequiel 28, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos Satanás. Hoy estamos viendo demonios. Ezequiel 28, pero Ezequiel 28:9 es muy claro cuando dice, tú no eres un Dios, tú eres un hombre. Y que ahí está hablando de el rey de Tiro, que se llamaba Itobal II, ¿correcto? Y que Itobal II fue un rey que fue muy bueno, muy diestro en la guerra, y con base en eso entonces lo contrataban muchísimo para pelear muchas batallas. Pero entonces, reitero, va a hablar de qué. Leamos el texto completamente. Hay un texto, el texto este de Ezequiel, pero hay otro texto más, no recuerdo cuál es. También el texto de Isaías, que Mira, habla del famoso Elal, y cómo caíste, oh lucero de la mañana. Pero eso es una interpretación que hicieron en la patrística, porque la Biblia, porque en el latín, en hebreo es Satán, en griego diabolos o diablo, y en latín es Lucifer. Lucifer significa luz, ¿correcto? Entonces, cuando en la patrística se equiparó Lucifer con el lucero de la mañana.
y se le dio esa interpretación, pero en la Biblia no está de esa manera. Dice aquí el texto de Ezequiel 27:14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando allí? ¿Es el texto de quién? ¿Qué versículo es? Es Ezequiel 27:14. Muy fácil. Mira cómo dice el versículo 1 y versículo 2. Vino mi palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, etcétera, etcétera. Y le estaba comentando que el rey de Tiro se llama Itobaal II. Ese texto, 27 y 28, está hablando de Itobaal II. Y en el 28, 9, versículo, mire lo que dice el 8 y 9. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Ojo, tú eres un hombre y no un Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Y mire lo que dice en el versículo 12, todavía más. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe. Tú, querubín grande protector. Entonces, ahí está hablando del rey Itobaal II. Ahora, puede ser que lo que nosotros conocemos como el sensus plenior, recuerden que sensus plenior es un sentido pleno, es una expresión latina que significa sentido pleno y que está hablando de Itobaal II, pero que también está hablando espiritualmente de ese ser que se llama Satanás. Eso ya es otra cosa, pero eso ya es una interpretación alegórica y espiritual del texto bíblico. Pero la interpretación tanto histórica como literal del texto está hablando de Itobaal II. ¿Ya? Entonces hay que lidiar con esos aspectos. Muy bien, les dije que en el Nuevo Testamento a los ángeles, a los demonios se les habla o se les denomina con el término daimonion o con el término neuma, espíritu, ¿correcto? Y en el Antiguo Testamento también hay varios términos para hablar de los demonios. Por ejemplo, uno de los términos más importantes para mencionar a los demonios en el Antiguo Testamento en el hebreo es los sheirim, Pero resulta que en el Antiguo Testamento los demonios no tienen ningún tipo de vinculación con Dios, ni con las potencias angelicales. No tienen ningún tipo de relación. Muy posiblemente se trataba de seres, ojo, con forma de chivo, como el famoso Azazel, recordarán ustedes, ¿correcto? Son seres de los campos. Usualmente los demonios, según esas culturas y según también el Antiguo Testamento, viven por allá en los desiertos o en los campos. De allá salen a molestar a los seres humanos. Estos, por ejemplo, los Sheirim, son seres de los campos y que recuerdan a los famosos seres griegos que se le llaman los sátiros. Yo no sé si usted ha escuchado o alguna vez se dice, esta persona es muy satírica o lanza muchas sátiras. Cuando se le dice a una persona así, se le está tratando de demonio. Entre los griegos, a los demonios se les habla y se les denomina los sátiros. Y claro, estos demonios, por lo general, estaban asociados siempre con los cultos de fertilidad. Los cultos de fertilidad en todas las culturas y religiones son muy poderosos. En muchas culturas, por ejemplo, la pareja dueña de una finca y que iban a hacer un cultivo o un sembradío, tenían sexo en el terreno donde iban a sembrar. Tenían sexo y cuando el hombre iba a eyacular, eyaculaba en la tierra, porque la esperma entonces es considerada dadora de vida. Entonces,
vacío la esperma en el campo que voy a sembrar como símbolo de fertilidad, ¿correcto? Y las siembras las hacían por lo general las mujeres, porque eran las que guardaban la vida dentro de ellas, y ojalá que fuera una mujer embarazada. Entonces, eso era parte de los cultos de fertilidad de la tierra. Y otra parte muy importante era que los demonios, los que nosotros consideramos ahora demonios, se consideraban dioses genios de la fertilidad. Se les brindaba sacrificios a esos demonios para considerar la tierra, la siembra que se iba a hacer como una siembra con toda su libertad y con toda su prosperidad. Es decir, que diera la mejor cosecha que podía dar. Y eso se da en las culturas egipcias, árabe, asiria, babilónica, latinoamericana, persa. En todos esos lugares se hablaba de esos dioses de las cosechas y de las culturas. Existen referencias, existen descripciones de esos seres sobrenaturales, ¿correcto? Que a veces tomaban forma de animales, a veces tomaban formas humanas y que entonces garantizaban una muy buena cosecha. ¿Listo? También había otros demonios que eran las famosas serpientes de fuego. Por ejemplo, como en Números 21:6, Deuteronomio 8:15, Isaías 14:29. Leamos, por favor, algunos de esos textos. Números 21:6, 8. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ahí está bien. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Esas famosas serpientes de fuego, serpientes ardientes, son demonios. Son demonios, no es en sí como tal solamente el animal, que obviamente las hay, correcto, pero tiene una referencia más allá a los demonios. Por ejemplo, en el Deuteronomio 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Perdán. No siempre cuando la Biblia habla de las serpientes ardientes es el animalito que se arrastra y que muerde, no. Muchas veces, como en estos textos que estamos hablando, se refiere a los demonios, sino que la traducción quedó así. Serpientes ardientes, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento no es tan importante en la exposición de estos seres. Tanto los demonios como Satanás en el Antiguo Testamento tienen un rol tardío y pequeño en el Antiguo Testamento. Otras veces la Biblia habla de los demonios como los machos cabríos o como los demonios peludos. Mire lo que dice en Levítico 17:7 e Isaías 13:21. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Ahí está el término sheirim, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Usualmente esos demonios, algunos de esos demonios fueron considerados en Israel inicialmente dioses porque se adoraban como dioses en esas otras culturas que le acabé de mencionar. Pero que cuando llegan a Israel y se confrontan con la religión yavista y con el culto al dios Yahvé, terminan siendo reducidos a demonios. Esos no son ningunos dioses. ¿Quién dijo? Esos son demonios, ¿correcto? Y terminan siendo entonces demonios. ¿Alguien tiene algún otro texto de los que están ahí en la laminilla? Isaías 13:21 puede ser. O Deuteronomio 32:17. En sus palacios aullarán hienas y chacales, y en sus casas de deleite. Y cercano a él, a llegar está su tiempo, y
sus días no se alargarán. Esas famosas hienas y chacales no son los animales como tal. La hiena y el chacal que conocemos no, son demonios. Son demonios. Tengo el Isaías 34, 14, Perfecto, por favor, léelo. que dice que las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y las cabras salvajes gritarán a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Es que tristemente, por ejemplo, ahí tradujeron la lechuza, pero ahí en el hebreo no está la lechuza. En el hebreo está la famosa Lilith, que ya más adelante les voy a hablar de ella. La famosa Lilith, que era una demonia humana, perdón, una demonia femenina. Y ya les digo, Deuteronomio 32, 17, mire lo que dice. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Fíjense, entonces dense cuenta cómo están planteando esa parte. ¿Listo? Aquí está precisamente la famosa Lilith, vean acá, en la laminilla. Lilith, esa es Isaías 34, 14. Lo que se dice ahí, la famosa lechuza, no es la lechuza como tal. ¿Por qué se habla de lechuza? Porque la lechuza es un animal nocturno y la Lilith era una demonia nocturna, ¿ya? ¿Quién es Lilith? ¿Qué pasa con Lilith? ¿De dónde viene Lilith? Se cree, esto es una historia judía, esto está reposando esta doctrina en la teología judía. Se cree que la primera esposa de Adán no fue Eva, sino que fue Lilith, ¿correcto? En la teología judía. Pero resulta que cuando ellos estaban teniendo sexo, siempre hacían la posición del misionero. Es decir, Adán estaba encima de ella. Y Lilith le dice, un momento, no, pero es que yo también quiero estar arriba, porque obviamente el que el hombre estuviera arriba en una sociedad patriarcalista, machista, kiriacal, es un aspecto de precisamente de dominación de la mujer. Se creía en esa época. Entonces, la dominación de la mujer estaba incluso en el sexo y se demostraba así, el hombre encima de la mujer. Pero Lilith no estaba dispuesta a eso. Lilith dijo a Adán, un momento, yo también quiero estar encima. ¿Y por qué no? Y entonces Adán le dice, ¿cómo se le ocurre, mujer? O sea, eso no es correcto. Yo la domino a usted y tengo que demostrar eso en el sexo. Y entonces Lilith dijo, ah, no, pues yo no me aguanto esto. Yo no me aguanto y si yo no puedo estar arriba, entonces me voy y punto. Y Lilith se fue. Lilith salió del paraíso, del Edén. Pero con lo que no contaba Lilith es que al salir ella del Edén, se convirtió en un demonio. Se convirtió en un demonio que habitaba en los campos o en los desiertos y desde los desiertos salía de noche a dañar a los hogares. Es como una especie de sucubo, ¿correcto? Un demonio sexual que viene a molestar a los hombres, a llevarse su semen y a robarse a los niños pequeños. Incluso esas canciones de cuna que nosotros conocemos están inspiradas en Lilith. Esa famosa canción de cuna que nosotros la cantamos, pero la cantamos alterada. Duérmete niño, duérmete ya que viene el coco te llevará. No, no es así, es duérmete niño, duérmete ya que viene Lilith y te llevará. ¿Ya? Porque está basada en este mito judío que habla de Lilith. Y esa Lilith está mencionada en Isaías 34, 14. Obviamente eso no se ve en la traducción. En la traducción dijeron una lechuza, pero no, en el hebreo es Lilith. ¿Por qué hacen los traductores eso? Sencillamente para, digamos, no meterse en problemas, la verdad, porque entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿y quién es Lilith? Y empieza a jugar este concepto de Lilith que está en la teología judía. Roland. Pastor, entonces, si ese concepto de Lilith en la teología judía se puede considerar como un mito, ¿no? O como algo inventado, ¿no? Entonces, ¿realmente dónde salió esa Lilith? O sea, ¿solamente aparece en el texto de Isaías 34, 14? En la Biblia sí. En la Biblia sí, solamente aparece ahí. Pero cuidado, ojo acá con un aspecto, Roland, porque hablábamos de que es un mito y por lo tanto es inventado. No,
Lo que pasa es que cuando uno habla de mito, infortunadamente la gente lo cataloga como mentira, como algo que no es real, que no existe. Los que dañaron el concepto de mito fueron los psicólogos, porque acuñaron el término mito para hablar cuando una persona es muy mentirosa, hombre o mujer, y le dicen, es que usted es mitómano. Recuerdan, ustedes han escuchado hablar de ese término, mitómano, ¿correcto? Entonces, el término mitómano viene de mito, pero le hicieron un daño terrible porque mito, la verdad, no es una mentira. Mito es una verdad contada de manera extraordinaria, una verdad que no puede ser explicada desde nuestras perspectivas racionales, sobre todo de acá de Occidente, ¿correcto? El mito no actúa con base en nuestras categorías racionales. El mito lo que pretende es darnos a conocer el origen de una planta, de un país, de una, qué sé yo, de un héroe, de una verdad, de Dios y la relación con el ser humano. El mito pretende mostrarnos los diferentes arquetipos que hay. Un arquetipo es como un modelo, un primer suceso que se constituye en paradigma de todos los demás sucesos que han de tener lugar en el mundo, ¿correcto? Y entonces, pero se tiene que hacer no desde la perspectiva ciceroniana de historia que nosotros manejamos en Occidente, sino desde perspectivas históricas que se salen, reitero, de nuestras categorías racionales. Porque para nosotros algo que sea histórico tiene que tener unas fechas, unos personajes, unos eventos, otros eventos que corroboren esas fechas, unos descubrimientos arqueológicos que lo corroboren. Si eso es así, para que nosotros creamos en nuestro concepto ciceroniano de historia aquí en Occidente, nada de lo que dice la Biblia es histórico desde esa perspectiva. Nada. Porque no se puede corroborar históricamente, arqueológicamente, con fechas, con personajes, con otros eventos que lo corroboren y que lo sancionen como cierto. No. Entonces, desde esa perspectiva, no podríamos decir podríamos decir que nada de lo que está en la Biblia es histórico desde la perspectiva ciceroniana de historia. ¿Ya? Entonces, a eso se le da la categoría de mito. Mito, el diluvio, la creación del universo, la creación del ser humano, la caída, la serpiente, Génesis capítulo 6 que hemos venido trabajando hoy. Todos esos son aspectos, como les comenté, que son míticos, ¿ya? ¿Qué tanto de mito hay en la historia, por ejemplo, de David? ¿Realmente David mató a Goliat? ¿Qué tanto de mito hay en Sansón? ¿Qué tanto de mito hay en Salomón? O sea, ¿sucedió exactamente tal cual lo cuenta el texto bíblico? No, no necesariamente. Permítame hacer ese paréntesis que hice acá para continuar. Entonces esa Lilith se menciona solamente aquí en la Biblia, en Isaías 34:14. Pero entonces, perdón, obviamente se dice, ¿y quién es esa Lilith? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? Esa Lilith no solamente está en el texto bíblico, recuerden que la Biblia es permeada por todas esas culturas mesopotámicas, ¿correcto? Y esa Lilith procede directamente de Babilonia. Es un demonio de la tormenta, habita en el desierto y desde el desierto sale a molestar, a atacar a los hombres, a robarse a los niños, a destruir hogares porque el de ella pues no pudo ser. ¿Listo? Entonces ese es como todo el concepto de Lilith, que toca decir y toca hablar de él porque ahí está en el texto bíblico, aunque no está en la traducción. Otro demonio es el famoso Alucá. Alucá, que está en Proverbios 30:15, que también infortunadamente lo traducen de una manera bastante lamentable. Leamos, por favor, si tiene ahí en la Biblia Proverbios 30:15. Mire, no tiene absolutamente nada que ver, o bueno, más o menos tiene algo que ver, pero no mucho. Mire cómo traducen a Lucá en esta traducción. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Ay, esa sanguijuela, supuesta sanguijuela, era un demonio. En el Antiguo Testamento era un demonio que se conocía con el nombre de Jalucá, de Alucá.
Y ese demonio, ¿por qué lo traducen acá o por qué lo equiparan con una sanguijuela? Porque ese demonio era una especie de vampiro que incluso tenía como un par o un parecido a otros demonios entre los romanos que se llamaba la mía, o entre los árabes otro demonio que se llamaba Gulé. Es decir, entre los romanos se llamaba la mía, entre los árabes Gulé y entre los hebreos se llamaba Alucá. Era un demonio que era una especie de vampiro y que no se saciaba de beber sangre. ¿Y qué es lo que dice acá? La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, ¿correcto? Entonces se cree que esa era esa especie de demonio. Proverbios 30:15. Y otros demonios que menciona el Antiguo Testamento son los famosos Mearbín. Los Mearbín, obviamente esto que ustedes se dan cuenta que están las palabras en hebreo y en la laminilla, y le estoy hablando desde el hebreo, porque eso en las traducciones no está por ninguna parte. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, habla de y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Eso cuando dice las emboscadas, en el hebreo está el término mearbín. Mearbín. Y mearbín era discordias, unos demonios que colocan discordia, que colocan pelea en la unión que habían formado los edomitas, los moabitas y los amonitas. Entonces hay unos demonios que se llaman Mearbín y que son demonios que forman discordia. Esto es bien interesante para la gente que practica guerra espiritual, que ojalá pudieran entender esta parte. ¿Listo? Esos son los famosos Mearbín. Y están por otro lado los Shed. Los Shed, eso sí están en varios textos, como Deuteronomio 32:17, Salmo 106:37, que se traducen como los demonios. Y en Babilonia se conocían a estos Shed como dioses, eran dioses que actuaban como protectores, otras veces actuaban como espíritus enemigos, antagónicos. Pero cuando estos Shed llegaron a Israel, inicialmente fueron considerados dioses, pero posteriormente fueron degradados a demonios. ¿Listo? Esos son los famosos Shed. Muy bien. Preguntas. ¿Los Shed están escritos en hebreo o así como Sí, dice? en hebreo está el término Shed. Así Ustedes, está como ya escrito manejan al- hebreo, ustedes pueden buscar eso en el texto bíblico y ahí está el término Shed. Preguntas. ¿José había levantado la mano? Sí, José. Sí, esas imágenes de esos demonios, ¿cómo se puede catalogarlo? O sea, ¿hay personas que ya los han visto o se ve esos demonios o se pueden ver esos demonios o solamente en la vida espiritual nomás? Por ejemplo, como le comenté, en todas las culturas se ven, digamos, como seres muy peludos, otras con formas de chivo, otras que pueden tomar algunas formas corpóreas humanas, ¿correcto? Algunos los ven con formas grotescas. Algunas personas que tienen ese don que se llama discernimiento de espíritus también pueden ver esos demonios. Por ejemplo, he conocido personas que tienen ese discernimiento de espíritu muy bien desarrollado y hablan de los demonios, por ejemplo, dependiendo de la clase de demonio, tiene una forma y tiene olores también diferentes. Entonces, usualmente esas personas ya empiezan a hacer como una asociación. Este demonio tiene esta forma, entonces es demonio de X. Entonces un demonio de sexo, un demonio de ruina, un demonio de ABC. En fin, los demonios tienen infinidad de formas, la verdad, de acuerdo a la clase de ¿Usted ha formas que podido son. ver alguno? No, yo no. Yo no. Ah. Le cuento sí, digamos, esto es como, yo creo que hay que tener en cuenta los dones que el Señor tiene en su palabra. Mi papá tiene el don de discernimiento de espíritus.
Y él me comentaba mucho, vea, ahí hay un demonio y es así, así, se ponía a escribirlo, etcétera. Los puede ver, o sea, eso es una cosa fuerte. Doris también tiene ese don de discernimiento de espíritus y o sea, es bastante fuerte, ¿no? A veces esos demonios no se ven solamente, es decir, la gente los puede ver o los puede oler. Ella nos podría contar un poco más al respecto de eso. Roland. Pastor, pero entonces ellos se pueden presentar de manera física, por lo menos, no sé si usted se acuerda de un caso muy singular que apareció una vez como que en una discoteca allá en Cali, creo que fue, o no Ah, sí, recuerdo muy sí. bien. Surge eso. Sí, ¿eso puede llegar a ser cierto? Vea, esto es una situación un poco delicada. Yo no puedo, lo que le dije, por ejemplo, ahorita de mi papá, de otras personas que conozco muchísimo, que tienen ese don tremendamente, que Doris, son experiencias que ellos tienen. Yo no puedo de ninguna manera invalidar la experiencia que ha tenido otra persona, porque no es correcto. Es decir, yo no puedo decirle, no, eso es mentira, lo que usted está diciendo es mentira, eso no es así. ¿Cómo? Si esa persona me va a decir, ¿usted cómo me va a decir que es mentira si yo lo viví, yo lo experimenté o lo experimento permanentemente? La experiencia de las personas no se puede invalidar, pero tampoco se puede, digamos, elevar al nivel de doctrina o de teología y que todo el mundo tiene que creer exactamente eso. Porque, ¿a qué me refiero, por ejemplo, en este caso específicamente? A que una persona que tiene el don de discernimiento de espíritus puede decir, yo el demonio del sexo, yo lo veo de X manera. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene tremendamente ese don y él dice que el demonio del sexo, discúlpeme lo que les voy a decir porque es algo asqueroso, pero él decía que él veía el demonio de sexo como casi como una montaña de esputos, de gargajos, y era todo muy suave así por la consistencia que tienen esos esputos, y él decía, para mí ese es el demonio del sexo. Pero otra persona de pronto puede ver ese mismo demonio de manera diferente. Ambos te han tenido experiencias diferentes. No podemos nosotros sacar un tratado, o sería muy delicado, poderse sí se puede sacar, pero sería muy delicado sacar un tratado donde se describa el demonio del sexo de esa manera. O el demonio de la ruina, mi papá decía que él veía el demonio de la ruina como un anciano muy decrépito y lleno de ropas andrajosas. Ese era el demonio de la ruina, el que veía mi papá. Pero otra persona que tenga discernimiento de espíritus puede verlo de otra manera, ¿ya? Entonces, no pueden ponerse esas dos personas a enfrescarse en una discusión para decir, no, es que el demonio de la ruina y del sexo es así, punto, y el otro dice, no, señor, porque es que yo lo he visto de otra manera, ¿ya? Reitero, la experiencia no se puede negar, ni se puede invalidar, pero por otra parte, la experiencia no se puede elevar al nivel de doctrina o de teología, de tal manera que todos tienen que creer lo que yo he visto porque es así. Eso sería un riesgo muy grande y un peligro muy grande al plantear, digamos, la experiencia que ha tenido cada persona como algo que debe ser una experiencia generalizada. Pasa lo que pasa, por ejemplo, abro un paréntesis acá, con las personas grupos pentecostales que hablan en lenguas, dicen, toda la persona tiene que hablar en lenguas. Y si toda persona quiere decir que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, es porque habló en lenguas y punto. Y un requisito sine qua non para decir que es bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, señor. ¿Quién dijo eso? Eso es incorrecto. ¿Quién habla en lenguas? El que tiene el don de hablar en lenguas. El que no las tiene, no tiene el don, no habla lenguas y punto. Y entonces, perdón, y si yo no he hablado en lenguas, no, papi, qué pena, usted nunca no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No, eso es falso. Podemos llegar a esos niveles de equivocación y es grave. ¿Listo? Muy bien. Entonces puede que a una persona se le apareció el demonio así, encarnado en un cuerpo, y yo también he escuchado eso, y que era una mujer que bailaba muy bien y que el tipo que es bastante promiscuo, entonces la sacó a bailar y que bailaba, o que un hombre que se apareció y que tenía cascos de caballo, en fin, y que salió corriendo. Bueno, muy válido y respetable. No podemos decir que no, no podemos decir que sí, pero la Biblia no menciona nada de eso, ¿correcto? Y yo no puedo, digamos, aceptar eso como una doctrina generalizada para todo el mundo. ¿Listo? Muy bien. Permítame terminar con esto. Azazel. Azazel es el famoso
demonio que está descrito en Levítico capítulo 16, versículo 8 y versículo 26. Y en la fiesta de la expiación, que es una fiesta anual, se tenía que enviar un chivo a Azazel, dice. Entonces se colocaba la mano como equivaliendo a que al colocar la mano sobre la cabeza de ese chivo, todos los pecados del pueblo, del sacerdote y todo el mundo estaba en ese chivo, y ese chivo se enviaba al desierto, donde finalmente en el desierto iba a morir, obviamente iba a morir, ¿correcto? Y entonces en el desierto se supone que estaba el Azazel, ¿correcto? Pero esa es una doctrina que se dio en el judaísmo tardío. Y posteriormente el nombre de Azazel se aplicó al jefe de los ángeles caídos, ¿correcto? Y entonces eso lo dice la Mishnah. La Mishnah, recordemos que el Talmud está compuesto por la Mishnah y por la Gemara. Y la Mishnah decía entonces eso. Ese Azazel era el jefe de los ángeles caídos. Ese proceso de sistematización de estas ideas, que son un poco divergentes a lo que dice el Antiguo Testamento, convirtió a un demonio que era casi olvidado, era el Azazel, lo convirtió en un principio expresamente opuesto a Dios. Azazel es la oposición a Dios, y entonces se consideró el príncipe de los pastores, el príncipe de los demonios, de los ángeles caídos. Eso es todo lo que se dice de Azazel. Ok, el tiempo ha pasado un poco, pero estamos en contacto. Nos vemos el viernes, continuamos con esta clase, ¿correcto? La clase queda grabada, ahorita la subo a uno de mis canales y posteriormente les enviaré el link. Y nos vemos el viernes en esta clase. Y nos vemos el miércoles con los que están trabajando Introducción al Nuevo Testamento. ¿Listo? Gracias, Entonces, pastor. Gracias, Señor les pastor. bendiga, que estén muy bien, Bendiciones, muchos hasta luego. éxitos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Se le envía a nombre tuyo, mío. Mío.